El espíritu de fe para bregar con Dios. Es imposible bregar con Dios sin fe. Diga conmigo, esta palabra se me va a arraigar en mi espíritu. Tengo oídos para oír con fe. Lo que oigo se me añade en el corazón. Amén. Pueden sentarse. El espíritu de fe para bregar con Dios. Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe provoca en tu vida certeza de lo que estás esperando, pero además es la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por esta fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta fe hubo un testimonio delante de Dios. La fe es un testimonio para Dios que le estamos creyendo. Qué interesante. Mientras preparaba este mensaje, me acordaba del testimonio que Job tenía con Dios. 4 cosas, pero en ninguna de las 4 Dios habló de fe. Ese fue uno de los huecos y puertas abiertas para que Satanás lo atacara sin misericordia. Ahora, a partir de eso, de ese conflicto de 8 meses, Job tuvo que aprender fe. Job tuvo que desarrollar un espíritu de fe para comenzar de nuevo, para sanarse y lo más importante, para quitarse de encima al diablo. Esos mismos versículos en la versión SA. La fe es el soporte de las realidades que se esperan y prueba de las cosas que no se ven. Gracias a ella, a la fe, los antiguos quedaron acreditados. La fe te permite estar acreditado en el cielo. No solamente es un testimonio. Esta es la razón por la cual que cuando usted lee Génesis 15 y Abraham creyó a Dios contando estrellas, en el original hebreo dice: y la fe se le acreditó a Abraham. Y con esa fe Abraham hizo cosas tremendas que se las voy a enseñar. La versión TLA. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. La fe te vuelve confiado de que vas a recibir lo que estás esperando. Orar sin fe es perder el tiempo. Orar sin una expectativa es un mero ejercicio espiritual. Lo que hace la fe cuando tú oras es hacerte esperar. ¿Por qué no me miran acá y prestan atención a esta palabra que es importantísima? La fe asegura tu corazón para que le creas a Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Cuando Abraham aprendió a permanecer delante de Dios, recibió la impartición de fe, captó la fe de Dios, y aún antes de nacer Isaac, él ya lo había visto. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y termina este texto. Dios aceptó
a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. ¿Sabe que anda buscando Dios? Gente que confía en Él, gente que crea en Él. La versión AF: por fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Por ella merecieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. ¿Sabe para qué es la fe? Para ser aprobados delante de Dios. ¿Sabe para qué es la fe? Para agradar a Dios. A Dios no lo agradamos adorando, no lo agradamos orando, no lo agradamos ayunando, lo agradamos creyendo. La versión PDF: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe estamos desconectados de Dios. Sin fe, Dios no podrá bregar con nosotros y nosotros con Él. De manera que necesitamos urgentemente una plataforma del espíritu de fe para ser cambiados. Los cambios en nuestra vida tienen un punto de partida y es la fe. Los milagros tienen un punto de partida y es la fe. Los milagros creativos tienen a la fe como punto de partida. Lo que Dios vaya a hacer con nosotros se va a requerir de fe. Por una cosa muy sencilla: porque al comienzo, cuando estamos creyendo por algo, no lo vemos, no lo percibimos, ni siquiera lo sentimos. Pero sabemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y le da vida a las cosas que están muertas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo agregaría: sin fe es imposible orar para recibir respuestas. Si vamos a vivir para Dios, lo tenemos que hacer a través de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe te da un testimonio de que Dios es poderoso, te está oyendo, te va a responder, te va a cambiar, te va a ayudar, te va a sanar, te va a prosperar, te va a bendecir. Y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Hay un galardón que vamos a recibir en el cielo y va a ser dado a los que han vivido por fe en esta tierra. ¿Sabe qué es vivir por fe? Confiar en Él, tener un corazón confiado de que Él es nuestro proveedor. Así trabajemos, así sepamos un arte, es por la fe que viene la provisión de Dios. Ahora, Hebreos 12, 1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa gran nube de testigos son los santos que vivieron por fe,
que están ahora en el cielo intercediendo. Ellos son el testimonio de que mientras vivamos en la tierra debemos hacerlo por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esa nube de testigos nos puso la vara muy alta. Ahí está Abraham, ahí está Jeremías, ahí está el apóstol Pablo, ahí está Sansón, con sus errores y todo. Ahí está Sansón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si vamos a vivir por fe y a caminar por fe, debemos renunciar a dos cosas: al pecado y a lo que nos pesa. Lot le pesaba a Abraham, y mientras Lot estuvo en casa de Abraham, la fe de Abraham se estancó. Tú tienes que determinar qué te está haciendo peso en tu fe. Y corramos con paciencia. Si vamos a vivir por fe, nos va a tocar correr. El que vive por fe corre. Elías corrió más rápido que los carros de acá. Pero ¿sabe qué aceleró esa fe? Que esperó pacientemente durante 7 horas que se apareciera la nube del tamaño de la mano de un hombre. La fe se potencia a través de nuestra paciencia, a través de nuestra persistencia, a través de nuestra perseverancia. La fe se fortalece cuando tú desarrollas la paciencia. La paciencia no es vagancia. La paciencia es la capacidad para esperar y creer que lo que estamos orando lo vamos a recibir, o ya lo hemos recibido mejor. Es aquí donde muchos se rajan. Están orando por su sanidad. El primer día siguen los síntomas. El segundo día son más fuertes los síntomas que la fe. Pero usted tiene que pararse firme en la fe de Dios. ¿Sabe qué va a suceder? La fe de Dios fortalecida con la paciencia y la espera van a sacar la enfermedad de tu cuerpo. Y por la fe tú tienes que recibir sanidad sobre todo tu cuerpo, sobre los órganos de tu cuerpo. Es la fe la que remueve demonios. Puesto los ojos en Jesús. Esta fe tiene una fuente, se llama Jesús. Jesús es la fuente de la fe. Jesús es la fuente de la plenitud y gracia sobre gracia. Puesto los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en personas que te puedan ayudar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que comienza la fe en nuestra vida y la perfecciona, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esta fe requiere de gozo, requiere de expectativa, requiere de osadía. ¿Sabe para qué? Para no amargarnos, para no frustrarnos por la espera, para desarrollar la capacidad de esperar el tiempo de Dios. Este gozo, esta fe requiere de gozo, de saber que ya Dios nos ha oído, de que ya viene la respuesta. Porque si en el proceso de espera usted pierde el gozo, se seca su fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta fe requiere de cruz.
La cruz para negarnos a nosotros mismos. La cruz para morir a nuestra vida egocéntrica. La cruz para mantenernos con Jesús, crucificados para vivir en la fe de Jesús. Jeremías 9, 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme. Nunca podremos conocer a Dios ni entenderlo si no es a través de la fe. Porque es a través de la fe que Dios brega con nosotros y nosotros bregamos con Él. La ignorancia de Dios es el resultado de nuestra poca fe. ¿Sabe por qué se asombró Jesús con la fe de la sirofenicia? Porque a pesar de que ella no era judía, no conocía la Torá, por la fe ella aprendió a conocer a Jesús. Ella bregó con Jesús durante muchos días. Jesús se le escondió, Jesús no la quería atender, pero ella no se rindió. Jesús aún la ofendió. Por eso ella pudo pregar. Y por eso Jesús supo que ella lo conocía. Ella no se dio por vencida. ¿Por qué muchas veces dejamos de creerle a Dios? Porque no lo entendemos, porque no lo conocemos. El centurión romano impresionó a Jesús en su fe. No es necesario que vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Sabe que Jesús impresionó? Ni aún en todo Israel había alguien que lo conociera como el centurión romano. Es por fe que conocemos a Dios. Es por fe que entendemos a Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Permítame, yo me ubico aquí. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esos dos versículos en la versión TLA. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Porque muchos no obedecen a Dios, porque no lo conocen, porque no han crecido en la fe. Porque algunos se desesperan y se vuelven ansiosos, porque no hay fe. Tenemos que reconocer. Aquel hombre que tenía el hijo enfermo, que vino donde Jesús tratando de causar lástima, tratando de mostrar conmiseración: si puedes hacer algo por mi hijo, ayúdanos. Y Jesús le dijo: no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. ¿Se acuerdan? Posible es, posible es. De fe para obedecerlo a Él. Porque algunos no se acercan al trono de la gracia porque no hay fe. Todo el tiempo se sienten condenados, se sienten acusados, se sienten intimidados por Dios. No hay fe. Y tenemos que reconocer: no conocemos a Dios. Es la fe la que rompe el velo en nuestro corazón para poderlo conocer a Él. ¿Sabe que la generación que murió en el desierto
fue porque ellos no le creyeron a Dios. Y el apóstol Pablo lo habla en 2 de Corintios capítulo 3. Dice que había un velo puesto en su corazón y en sus ojos. El entendimiento estaba enceguecido. ¿Por qué levantaron un becerro de oro y se dedicaron a fornicar? Porque no conocían a Dios. Y no conocían a Dios porque no había fe. La santidad es importantísima para desarrollar una vida de fe. Aquí nadie dijo amén ahora. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor. Amo la justicia y la rectitud. ¿Por qué nos cuesta entender que Dios nos ama? Que somos aceptos en el amado. No hemos crecido en la fe. ¿Por qué no entendemos la palabra? No hemos crecido en la fe. Algunos necesitan, yo no las necesito, las gafas para poder leer. El problema mío es otro. Yo necesito gafas para ver de lejos. Por eso me las pongo. Pero algunos necesitan gafas para poder leer. Así es la fe. Cuando usted va a leer la palabra, usted se arma de la fe para poder entender la palabra, para usted recibir lo que está escrito ahí como promesa. La versión NTV: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entenderme que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Viviremos por fe hasta el último día que respiremos en esta tierra. Llegaremos al cielo por fe, por gracia, por medio de la fe. Y si retrocediere, ¿sabe cuándo retrocedemos? Cuando somos incrédulos, ansiosos y estamos preocupados. La fe no te deja retroceder. La fe nos mantiene en pie. La fe no nos deja ser cobardes. La fe es un testimonio para Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, diga nosotros, dígalo con fuerza, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe para qué es la fe? Para que nuestra alma no termine en el infierno. ¿Sabe para qué es la fe? Para que la pobreza no corrompa nuestra alma, para que la enfermedad no toque nuestros cuerpos y nuestra alma. Para eso es la fe. Santiago 5, 17 y 18, la versión NTV. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor o fe para que no lloviera, no llovió durante 3 años y medio. ¿Sabe qué hizo la fe de Elías? Cerró el cielo para que no hubiera lluvia. ¿Sabe qué hizo la fe de Noé? Condenó al mundo. Es la fe de Isaías 44 que enloquece a los agoreros y a los hechiceros. Usted no puede enfrentar la hechicería, la maldición y la brujería de otros y las maldiciones que le lanzan sin entender que la fe es un escudo que detiene los dardos de fuego del enemigo. Es por la fe que se secó la higuera.
Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar sus cosechas. La mayor fortaleza del profeta Elías era esta fe. Era un hombre de fe. Cuando la perdió, terminó metido en una cueva. Son preocupantes los síntomas del que pierde la fe. Se mete en cuevas de depresión, se mete en cuevas de opresión. Y estar metido en una cueva es caer en manos del diablo. Mientras nosotros vivamos por fe, Satanás no nos puede tocar. Hola. ¿Sabe por qué Dios se tuvo que llevar a Elías en un carro de fuego? Porque el profeta no pudo recuperar esa fe. Fácilmente la bruja de Jezabel lo hubiera matado. Pero ¿sabe por qué Eliseo logró resistir a Jezabel? Porque él pidió una doble porción del espíritu de fe. ¿Y sabe por qué Jehú pudo derrotar y acabar con Jezabel? Porque este hombre desarrolló una fe violenta. Muchas veces él era tenido por orgulloso, porque cuando Jehú andaba en su caballo, ese espíritu de fe lo volvió conflictivo. Ese espíritu de fe hizo que no fuera amigo de muchos. Pero por ese espíritu de fe logró cortarle la cabeza a ese demonio. No podemos andar por la vida cabizbajos, derrotados, enfermos. Vamos a levantarnos en fe. La fe nos va a bendecir. La fe de Dios nos va a prosperar. La fe de Dios va a provocar partos espirituales. La fe de Dios va a traer a los Isaac. Primera de Reyes 19:9. Y allí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Job. Cuando usted lee el libro de Job, pareciera que Dios fue injusto con Job. Pero cuando usted lee el testimonio que Dios tenía de Job, en ninguna de las 4 cosas habló de la fe de Job. Era buena persona, era obediente, era apartado del temor. Ese fue el hueco abierto. Y présteme atención a lo que le voy a decir. La fe en su vida forma una barrera de contención que protege a tu familia, que protege a tus hijos, que protege tus bienes, que protege tu salud. Satanás encontró una avenida abierta para causarle desastres a Job. Y los 8 meses de ataques, de sufrimientos, aún de amarguras en Job, lo llevaron a desarrollar un espíritu de fe tan violento que después de 8 meses se levantó de nuevo. Urgentemente necesitamos este espíritu de fe para que el diablo, cada vez que quiera meterse con nosotros, se encuentre con un muro y se estrelle en ese muro. Viene un tiempo sobre esta iglesia de restauración y de restitución. Viene sobre nosotros un tiempo de una fe violenta, de una fe agresiva, de una fe para enfrentar a Satanás, para enfrentar el futuro y para ver los mayores milagros en nuestra vida. Qué lindo que usted llore y se conmueva en la alabanza. Pero necesitamos fe. La fe va a hacer fluir los recursos financieros. La fe trae el oro y la plata. Dentro de 8 días le predico la fe para arrebatar
riquezas, la fe para arrebatar milagros financieros. Aquí como que nadie necesita ¿alguien aquí necesita esa fe? Vamos a desarrollarla en el nombre de Jesús. Ahora, en esos 8 meses, usted no va a creer esto, me aterré yo. Job lo que hizo fue enredarse con sus 3 amigos. Lo acusaron, lo volvieron papilla. Porque Job seguía teniendo ese hueco de la falta de fe. Satanás transita por una avenida en su vida para hacer lo que le dé su reverenda gana cuando usted no se levanta en fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vamos a permitir que Satanás siga golpeando nuestro cuerpo. No vamos a permitir que Satanás siga robándonos la salud. No vamos a permitir que Satanás siga tocando nuestras finanzas. Con todo respeto, ¿sabe una cosa? El diablo es una porquería, porque nos sume en condenación y acusación para hacernos mirar dentro de nosotros mismos y volvernos egocéntricos. ¿En qué he pecado? ¿En qué estoy mal? En ninguna de las anteriores. Levántate en fe. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Satanás usa la condenación y la acusación para neutralizarte, para que tu fe no se levante, para que tú no crezcas. Pero a partir de este día, esta iglesia se levanta en fe. ¿Sabe qué hace la fe con nosotros? Nos da garras, como dice Miqueas, garras de hierro para arrebatar la riqueza de los impíos, pecadores y naciones, y consagrarle las riquezas al Señor de la tierra. Las riquezas van a estar en las mejores manos de los hijos de Dios que le creen a Él. Y ahí estaba Job, amargado, frustrado, cuestionando a Dios. En esos 8 meses no se levantó en fe. ¿Sabe cuándo se levantó en fe? En el último capítulo, en el 42, cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted y yo no nos podemos pasar la vida de conocer a Dios porque otro lo conoce. No, usted lo va a conocer. A usted se le va a revelar cara a cara. Y cuando Job entendió que no había una base de fe, no había fundamento de fe, fue cuando se volvió a levantar de nuevo. Pero Dios tuvo que sacudirlo. Por eso es que a veces caemos en manos de nuestros enemigos, aún del adversario, el diablo. Pedro y los discípulos fueron zarandeados por Satanás. Y a veces Dios permite eso. ¿Sabe para qué? Para que entendamos lo ignorantes que estamos, la falta de esa estructura. Y Dios tuvo que sacudir a Job, porque Job llegó un momento donde comenzó a ser culpable a Dios, comenzó a ser responsable a Dios de todas sus tragedias. Si usted reacciona de esa manera, en usted no hay fe, pero la va a tener en el nombre de Jesús. Se va a levantar de nuevo. Job 38 del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, desde una tempestad. La tempestad revela que Dios está molesto, que Dios está enojado. Dios lo esperó 8 meses a que se levantara, a que dejara la conmiseración, a que se apartara de esos 3 amigos religiosos que no lo dejaban crecer. Dios se molesta con nosotros cuando toleramos el abuso del diablo. Levante su mano y diga: diablo, no tolero más tu abuso. Te vas fuera de mi vida. No más enfermedad, no más dolencias, no más derrotas, no más problemas financieros. Fuera en el nombre de Jesús.
Eso fue lo que Job debió haber hecho. Es lo que usted y yo debemos hacer. Y no estar con ese sonsonete. El diablo me tiene azotado, ha barrido la casa conmigo. Reprendo al diablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Los hogares no pueden sobrevivir si no hay un fundamento de fe. Porque o si no, en la crisis más mínima nos separamos, como que no éramos la voluntad de Dios. ¿Qué te pasa? Ya le empacaste 3 hijos a esa señora. Y si no es la voluntad de Dios, le tocó quedarse ahí, mijo. Porque cuando usted estaba haciendo los hijos, usted sí dijo que era la voluntad de Dios. Hay un poder que es sin igual, que puede hacer lo que parece imposible. Ese poder hay sanidad, liberación en la presencia del Espíritu de Dios. Yugos y cargas cuando la unción se manifiesta con poder. Hay sanidad, liberación en la presencia del Espíritu de Dios. Yugos y cargas vencidos son. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Estás hablando sin fe. Hablar sin fe es hablar sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos. Deja de ser niño. Amárrate los pantalones. Dios no podrá tratar con nosotros si no es a través de la fe, porque no lo vamos a entender. No vamos a entender su disciplina, no vamos a entender sus exigencias. Cíñete los lomos, amárrate los calzones. Sé varón. Ten una fe varón, ten una fe varonil. Pórtate como hombre. Deja de estar corriendo. Deja de estarte ofendiendo. Deja de estar enojado con Dios y con la obra. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hoy, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los ángeles? Cuando yo le daba forma al universo. Vivir sin fe es la ignorancia y la brutalidad más grande. ¿Sabe qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos que esta tierra se creó a través de la palabra de Dios. Sin fe no hay entendimiento. Génesis 32:30. ¿Sabe cómo fue que Jacob llegó a esa crisis tan terrible? Que su hermano lo venía a perseguir, lo estaba persiguiendo con 400 hombres para matarlo. Vuelve y juega, no había un fundamento de fe en él. Por eso el diablo le cambió a través de Labán el sueldo desde arriba hacia abajo. Cuando no hay fe, sufre nuestra economía. Usted tiene derecho a accesar a todas las riquezas materiales, a todas las riquezas en gloria, a todas las riquezas de su gracia. Es a través de la fe. Y ahí estaba Job. Se encontró personalmente con la fe de Dios. Génesis 32. ¿Y sabe cómo desarrolló esta fe? Tuvo que luchar con Dios.
Voy a predicar el viernes la fe para luchar con Dios. ¿Tú quieres ver un cambio en tu vida? Haz uso de la fe para luchar con Dios. Cuando Jacob salió de allí dijo: he luchado con Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sabe cuándo comenzó la operación de la fe en Jacob? Cuando creyó. ¿Sabe que cuando él entró al vado de Jabón, donde estaba el ángel de Jehová, él no sabía con quién peleaba? Estaba peleando con el espíritu de fe. Y ese espíritu de fe le causó dolor. Ese espíritu de fe lo derrengó. Pero ese espíritu de fe lo empoderó para ser un príncipe de Dios. Y Jacob se dio cuenta que los 20 años que estuvo corriendo de Dios había creado un gran vacío de la fe de Dios en él. Y cuando él logró agarrarse, ¿sabe qué necesitamos ahora? Agarrarnos de Jesús, porque Él es el espíritu de fe. No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me sanes. No te suelto hasta que me prosperes. No te suelto hasta que mi vida cambie. No te suelto día y noche, noche y día, día y noche. ¿Sabe qué sucedió después de esto? Esta fe hizo que Jacob en 2 años lograra lo que no logró en 20 años. Todas las riquezas del hombre más rico, que era Labán, pasaron a él. Viene una transferencia de la riqueza de los impíos, de la riqueza de las naciones, de la riqueza de los pecadores a nuestras manos. Viene una transferencia de bodegas. Viene una bodega propia para Lady y su esposo. Dios la va a proveer. Vienen casas, vienen bodegas. Habrá una transferencia de Dios. Mientras el gobierno está maquillando que va a expropiar, el reino de los cielos va a liberar propiedades para nosotros. Este es el tiempo para levantarnos en fe y dejar de estar jugando con Dios, y para saber quién se nos apareció, si realmente es Jesús o el ratón Mickey. ¿Cómo fue que Moisés logró recibir esta impartición de fe para bregar con Dios? A mí me impresiona Moisés. Lo dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe cómo logró? Cara a cara. Dios arreglaba con Moisés cara a cara. Por eso Moisés no tenía problemas en cuanto a la fe. Brotaba el agua en el desierto, aparecía el maná. Por 80 años se sostuvo como viendo al invisible en los desiertos. El profeta más grande que ha existido fue Moisés. Trajo liberación a un pueblo. ¿Sabe para qué a veces Dios nos mete a los desiertos? Para que crezcamos en fe, para que creamos sin ver nada. Porque el desierto no hay nada. Es la mejor atmósfera para crecer en fe. No hay nada. Pero nosotros sabemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros entendemos por la fe que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A eso tenemos que apuntarle, a las cosas eternas. Diga cara a cara. Por eso Dios no permitió a sus hermanos Aarón y María
que lo criticaran y lo cuestionaran, porque Moisés era lo suficientemente maduro, porque tenía una estructura de fe para ir donde Dios y decirle: sí, Señor, es que la cosita me gustó. No sabemos cómo arreglaron y a nadie le importa, ni Dios dio detalles. Se requiere un alto nivel de fe para arrepentirse. Se requiere un alto nivel de fe para reconocer nuestros errores. Deuteronomio 34:10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. El nivel más poderoso que usted puede desarrollar en su fe es cara a cara con Dios. Pero prepárese, porque Dios le va a exigir, Dios lo va a apretar. Hay un poder que es sin igual, que puede hacer lo que parece imposible. Ese poder Dispuesto está para aquel que lo recibe sin igual. hay sanidad, liberación en la presencia del Espíritu de Dios. Por sin cargas, vencidos son, cuando la unción se manifiesta con poder. Hay sanidad, liberación En la presencia del Espíritu de Dios. Por sin cargas, vencidos son, cuando la unción se manifiesta con poder. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, usted va a encontrar toda la gente que por la fe bregó con Dios. Porque es a través de la fe que nos edificamos. Es a través de la fe que dejamos de ser cobardes para ser valientes. Y comienza con el primero, Abel. Según Hebreos 11, Abel fue el primero que usó la fe para bregar con Dios. Abel, por la fe, aprendió a ofrecer excelentes sacrificios que agradaban a Dios. Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que el de su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? De que era justo. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué algunos no tienen una estructura para ser dadores y tienen un desorden en sus finanzas increíble? Porque no hay fe. Se necesita de una estructura de fe para uno ser un dador, para uno saber que a través del dar agradamos a Dios. La diferencia entre Caín y Abel es que Caín daba por dar, porque le tocaba, pero Abel daba por agradar. Él no se medía. Cuando usted no se mide con Dios, Dios tampoco se medirá con usted. Caín daba lo justo. Caín tenía temor. Caín daba con temor. Es más, Caín no daba lo que le gustaba a Dios. Caín daba lo que creía que Dios debía recibir. A Dios le gustaban los corderos, siempre y cuando usted no se libere de ese temor al dar. No, es que si yo doy esto, entonces ¿con qué pago la luz? Me quedo sin internet. Número 2, Abel por la fe aprendió a confiar en Dios a la hora de dar. Muchas veces el Espíritu Santo coloca exigencias en tu corazón. Abraham le pregunta a Dios: ¿en qué conoceré que voy a heredar lo que tú me acabas de prometer o lo que me acabas de profetizar? Y Dios le dijo: tráeme. Cuando Dios te pide algo en tu corazón sin que nadie te manipule, es porque está en juego una promesa que no hay otro medio para conquistarla si no es a través del dar. Fui a Cartagena
Y Dios, el Espíritu Santo me dijo: lleva esta ofrenda. Tuve que hacerlo con todas mis fuerzas, como dice 2 de Corintios. Di de aún de lo que no tenía. Fueron 2 días en Cartagena, y cómo me cambiaron esos 2 días. Algunos matan lo que Dios quiere hacer porque son medidos. O sea, son medidos. O sea, Dios es tan bueno que 1 para Dios y 9 granitos para mí. 1 para Dios, 9 granitos para mí. Estoy dando el diezmo. La bendición te seguirá. Si oyes la voz de Jehová, La bendición te seguirá. prosperidad te alcanzará. Si oyeres la voz de Jehová. Si tú confías más en lo que puedes producir o en lo que da tu negocio que en lo que Dios te puede dar, tú estás frito, no hay fe. Como dice Alberto, estamos tostados. Mire lo que dice la versión TLA. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc, por la fe, alcanzó un testimonio delante de Dios de haber agradado a Dios durante toda su vida. Fueron 365 años. Y a veces no podemos ni sostenernos 365 días. Somos inconstantes, no venimos a la iglesia, oramos de vez en cuando, oramos cuando tenemos el agua al cuello, oramos cuando Satanás nos está respirando en la nuca. Yo reprendo al diablo. Esta fe te vuelve constante para buscar a Dios día y noche, noche y día. Mi vida de oración cambió después de que casi me muero. Y me da risa porque ahora estaba en la oficina y se supone que el domingo es para estar en casa, verme una buena película. Y el Espíritu Santo me dice: listo, llega a casa, comes y haz toda esa cosa que te gusta hacer a ti. Come crispeta y toda cosa. Pero de 9 a 12 es tiempo mío. El domingo, porque los otros días son más. Si usted no tiene un fundamento de fe, usted no le da ni un minuto a Dios de comunión. Enoc nos demostró que se necesita fe para ser constante en la oración, para ser constante congregándonos, para ser constantes para dar, para ser constante leyendo la palabra. Por la fe de Enoc, Hebreos 11:5, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe que no murió, muchacho? 365 años tenía. Si lo comparamos con Matusalén, que vivió más de 800, Enoc murió muy muchacho. Pero fue tan agradable la fe de Enoc con Dios que se lo llevó vivo, lo arrebató. Número 5, Enoc se mantuvo constante en una comunión con Dios 365 años por la fe. Nos vamos a mantener 365 días del año 2022 por la fe. Cada día buscándolo, orando, cada día agradándolo, bendiciéndolo. Número 6, Noé por la fe aprendió a caminar en el temor a Dios. ¿Por qué no hay temor a Dios? Porque no hay fe. El fruto de la fe en Noé
lo hizo tener temor a Dios. Y ese temor hizo que él preparara el arca, porque Dios le advirtió que venía un juicio sobre la tierra, y si no había arca, toda su familia iba a morir. Y le voy a decir algo que a mí me puso a temblar. Esa fe de Noé hizo que su familia tuviera una oportunidad para entrar al arca. Y le voy a decir algo, ninguno de ellos estaba convertido, ni siquiera la mujer de Noé. Si usted pierde la fe, usted manda al infierno a su familia. ¿Sabe qué está haciendo nuestra fe? Construyendo un arca en la cual nuestra familia va a entrar. Por eso no nos podemos dar el lujo de ser carnales, de andar desconectados, porque ponemos en riesgo la vida de nuestros familiares. Usted con su fe edifica su arca. Dios le advirtió a Noé: constrúyela, porque va a venir un diluvio. Y sabe que Noé no entendía, porque nunca había llovido sobre la tierra. Párese firme en la fe y usted va a comenzar a ver a sus familiares llegar al Señor. Así se salven en el último momento, no importa. Por años yo he construido un arca, hasta que mi hermano Walter cayó enfermo de muerte. Duró 10 días, y en esos 10 días se arregló con Dios, se arregló con los hombres y partió con el Señor. Noé, por la fe, aprendió a obedecer a Dios para hacer lo que Él le mandaba sin entenderlo. Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, la versión TLA, para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Sin fe no hay obediencia. Quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé, por la fe, aprendió a vivir y a depender de la gracia y de la justicia de Dios. Sin fe no hay gracia, sin fe no hay justicia, sin fe no somos justos. Génesis 6, 8 y 9. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cuántos quieren que Dios camine con nosotros? ¿Cuántos anhelan que Dios camine con nosotros? ¿Cuántos anhelan que Dios nos hable continuamente? Fe. Diga fe. Necesitamos una estructura de fe. ¿Cuántos quieren ser corregidos por Dios? Fe. Abraham, por la fe, aprendió a obedecer sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, por la fe, aprendió a reclamar su promesa que no había llegado a su vida. Se le aparece a Dios en Génesis 15 y le dice Dios a Abraham: tu galardón va a ser tremendo. ¿Sabe qué le dice a Abraham? ¿Qué me darás siendo que ando sin hijo? La fe te vuelve atrevida con Dios. Como tú lo conoces, tú sabes cómo tocarlo, tú sabes cómo pedirlo, tú sabes cómo tocarle el corazón. Inmediatamente Dios reaccionó con Abraham: no te heredará ese, sino que un hijo tuyo te heredará. Lo sacó afuera para contar estrellas, y contando estrellas le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios le da tremenda promesa. Y ahora Abraham otra vez: ¿cómo conoceré que lo heredará? Hay ofrendas que tú no las conoces si no es a través de la fe, que Dios te las va a pedir. De eso depende que la promesa sea una realidad. ¿Sabe por qué nació Isaac? Por esa promesa, por esa ofrenda. Hay ofrendas que hacen nacer Isaac. Hay ofrendas que hacen dar a luz. Hay ofrendas que terminan con la esterilidad de tu cuerpo. Por la fe, Abraham conoció tanto a Dios
que cuando venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham estaba ahí. Señor, vas a matar, vas a acabar esta ciudad si hay 50 justos. Negoció tanto con Dios que llegó hasta 10, pero no habían 10. ¿Sabe qué hizo la fe de Abraham? Que Dios enviara ángeles. Génesis 19 para sacar a Lot. Dice que lo sacaban a prisa y le dijeron: no puede desatarse el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra hasta que tú no salgas, Lot, con toda tu familia. La fe mueve ángeles. La fe te guarda de las plagas sobre este mundo. La fe te guarda de los juicios. La fe hace que Dios libre a tu familia, que ellos tengan oportunidad de conocer a Jesús, de ser salvos. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos esta fe. Necesitamos fe para retener la prosperidad que Dios nos dio, para retener la salud que Dios nos ha dado. Por la fe aprendió a adorar cuando fue probado. Él conocía a Dios. Estaba fastidiado. Tres días de camino. Iba a morir su hijo, no entendía. Pero como conocía a Dios a través de la fe, lo que hizo fue adorar. 3 días adorando, 3 días subiendo la montaña. Seguía adorando. Su fe fue más rápida que la velocidad de un ángel. Su obediencia fue más rápida que la velocidad de un ángel. Donde el ángel no se asegure, Abraham hubiera matado a Isaac. Pero ¿sabe qué hizo la fe de Abraham? Dice que pensando que Dios era poderoso, subió con su hijo al monte. Y él sabía por la fe que bajaría con su hijo vivo. Esta fe no da lugar a que hayan muertes prematuras. Esta fe nos da la oportunidad de recuperar las cosas muertas. Mis 3 hijos, Samuel, Juan Emanuel y Ana Isabela, son la evidencia de que mi esposa y yo crecimos en fe después de la pérdida de Sara Michelle. No nos quedamos ahí, no nos ahogamos en el dolor, nos levantamos en fe en el nombre de Jesús. Y hay 3 hijos y ahora vienen 9 nietos en el nombre de Jesús. El jueves hubo una noticia del pastor Ricardo Rodríguez. Después de ellos tuvieron su convención, se fueron a San Andrés con toda la familia. Y el nieto, el menorcito, no me acuerdo cómo se llama, en un descuido se fue a la piscina y se ahogó. Niño de 3 años creo que es. Lo sacaron ya morado, le hicieron reanimación, el niño no reaccionaba. Todo el tiempo se la pasaron orando en lenguas, en el espíritu. No reaccionaba. Hasta que por fin comenzó como a botar agua, pero seguía inconsciente. Lo llevaron al hospital en San Andrés. Y cuando los médicos lo recibieron, a la hora salió el médico y dijo: ¿a qué trajeron a este niño? No tiene agua en los pulmones, la mente está perfecta. Y ahí está el niño totalmente vivo. Es en esos momentos de crisis que no podemos acobardarnos. Es en esos momentos que tenemos que hacer una demanda. ¿Sabe qué decía el papá del niño? Se enfureció. Usted tiene que enfurecerse. Satanás, suelta. No acepto esta situación en mi vida. Ahora en el nombre de Jesús. Esta fe te va a llevar a molestarte muchas veces, a indignarte, como dice el profeta Ezequiel. Hay que indignarse. No más abusos del diablo, no más muerte de los demonios. 7 veces más vamos a reclamar lo que nos han robado. 100 veces más vamos a reclamar del cielo en lo que hemos sembrado. Y termino.
Es por la fe, número 36, es por la fe que yo puedo creer en mi corazón que ocurrirán milagros si me aseguro de no tener ninguna duda de que los voy a recibir. Marcos 11, 23 y 24 en la versión NTV. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña: levántate y echa en el mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo pues, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Maranata, Cali. Necesitamos esta fe para bregar con Dios. Necesitamos esta fe para que las promesas sean reales. Necesitamos esta fe para que el diablo suelte. Yo tengo una persuasión en mi espíritu. Yo sé que hay gente aquí, los que están en el mismo culto. El culto no se ha acabado, por favor, quédese ahí quietico. No se me vaya a ir, ciérreme las puertas, que este momento es importante. Pase acá al frente el que necesita esta fe para decirle al diablo: suelta. Suelta mi salud, suelta mi economía, suelta mi bendición, suelta mi herencia. Oh, darrabacaya senda levaca, nendareba cora basota rebaque, niribikira basota rebaca. Vamos, usted y yo vamos a orar por esto. Oh, tarrabacaya senda levaque, niribikira basota rebaca. Oh, darrabacaya senda levaca, nenda rebaca. Por fe muevo esa montaña. Oh, darrabacaya senda levaque, niribikira basota rebaca, nenda rebaca. Digan el nombre de Jesús. Yo me levanto en la fe de Dios en mi vida, y ahora le ordeno al diablo que suelte lo que me pertenece. Le ordeno a Satanás que saque sus cochinas garras de mi bendición. Suelta mi salud. Demonios de enfermedad se van fuera. Problemas financieros se van fuera. Problemas en mi matrimonio se van fuera. En el nombre de Jesús. Oh, tarrabacaya senda levaque, niribikira basota rebaca, rebaca. Diga: yo hoy me paro firme en el nombre de Jesús. Hoy me paro en la fe para resistir al león rugiente. Toda amenaza, todo abuso de león rugiente lo echo fuera. Esta semana se liberan respuestas detenidas. Esta semana se abren puertas cerradas. Esta semana suceden milagros creativos, milagros financieros, milagros de sanidad en mi vida. Oh, darrabacaya senda levaque, niribikira basota rebaca. Oh, darrabacaya senda levaca, niribikira baca. Vamos, no sea pasivo, hijo. Vamos, ore conmigo. Oh, darrabacaya senda levaque, niribikira basota rebaca. Ahora en el nombre de Jesús. Diga: y en el nombre de Jesús, por esta fe estoy resuelto a arrebatar mi milagro. Por esta fe estoy resuelto a que Dios bregue conmigo, a que Dios trate conmigo, a que Dios me cambie. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga: yo creo que viene una lluvia de provisión, de bendición, de regalos. Accesamos al trono de la gracia, al Dios de los regalos, al Padre bueno. Oh, darrabacaya senda levaca, niribikira basota rebaca, nenda rebaqueya sonda levaca, niribikira basota rebaca, rebacaya senda levaca, niribikira basota rebaca. Oh, darrabacaya senda levaca. Batallamos en el espíritu, batallamos en el espíritu. Oh, Padre, hoy rompemos toda amenaza, hoy rompemos toda furia del diablo. Se va fuera, se va fuera, se va fuera, fuera en el nombre de Jesús. Oh, darrabacaya senda levaca, niribikira basota rebaca, rebaca. Diga: y ahora yo creo que lo que he orado, lo que he creído es mío. Lo arrebato por la fe. Viene a mi vida, viene sin demora, del norte, del sur, del este y del oeste, en el nombre de Jesús. Amén. Por fe mueve esa montaña.